Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Soy Gunter y esto es De Todo Un Poco. Y hoy tendremos una comparativa entre dos cámaras de acción. La Vimei de Snoppa, esta que está acá, y la Osmo Action de DJI. Las revisaremos a fondo y al final veremos cuál sale vencedora o cuál es la mejor opción para comprar. Y si no te has suscrito, aprovecha ahora para suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas ningún video y compartir con tus amigos. Después de la intro le cuento todos los detalles. Y vamos en primera instancia a revisar el diseño, a ver cuál de las dos resulta ganadora, porque realmente el diseño es lo primero que te atrapa y como pueden ver en el caso de la Vimei es un dispositivo bastante compacto con una pantalla de 3.5 centímetros, táctil, un sistema mecánico para la estabilización de la cámara integrada como pueden ver ahí y realmente los materiales y las líneas de construcción están muy bien logradas. Adicional a esto viene con una carcasa integrada que al ponerlo acá lo pueden integrar a su celular sin ningún problema y ayuda a que con la aplicación que viene para la Vimei en tu celular, ya sea Android o iPhone, le puedes sacar mucho mayor partido. La carcasa también trae una partecita que es la funda protectora con la cual garantizas que esté protegida al 100%. Y vamos con la Osmo Action. La Osmo Action tiene un diseño cuadrado que realmente también está muy bien cuidado con este material que es antiderrapante, es resistente al agua, por lo tanto todo está sellado. Tiene dos pantallas, una trasera de 6 centímetros y una delantera de 4 centímetros. La delantera no es touch, la trasera sí, y con ella puedes controlar todos los detalles de la cámara. También viene con una carcasa integrada como parte del paquete, que es esta que ven acá. La tienes que poner para todo porque es difícil de manipular sin la carcasa con este aditamento que es la conexión de la carcasa con cualquier trípode, con cualquier accesorio adicional, es con el que la manipulas más fácilmente. Como pueden ver, son dos diseños totalmente distintos, muy bien cuidados por las dos marcas y realmente aquí es cuestión de gusto, por lo cual le vamos a dar 5 estrellitas a cada uno y aquí literalmente hay empate. Ya es cuestión de que te guste más, si una cámara cuadradita o una cámara un poco más ergonómica que la puedas llevar en tu mano sin ningún problema. Y vamos al apartado de ergonomía, algo clave a la hora de decidir qué cámara de acción te vas a comprar. En el caso de la Vimei es más alargada, más ergonómica, la puedes tomar en tu mano sin ningún problema y la puedes estar usando y manipulando siempre con ella en la mano. Si quieres más comodidad le puedes poner la funda que trae incorporada y hacerle e integrarla a tu celular. Que esto te va a permitir sacarle mayor partido con la aplicación que viene integrada para ella y la colocas así sin ningún problema. Realmente esta es una cámara muy cómoda de usar, ya sea con el celular, porque esto te sirve como de sostén, o sin el celular y con la funda. Ven que es una opción bastante factible de usar en el caso de la Vimei de Snoppa. La Osmo Action. La Osmo Action es una camarita cuadrada, como pueden ver, lo que se ve no se explica. Realmente tiene material antiderrapante en todo el borde. La puedes usar con tu cámara sin ningún problema, es bastante cómoda, pero realmente a la hora de usarla como está cuadradita, pues realmente necesita la carcasa con la que viene para que tú puedas tener mejor autonomía o mejor uso de este tipo de cámara. Sí, ya integrándola con la carcasa y estos aditamentos que vienen para conectarla con cualquier accesorio, el uso es mucho más fluido.
Y aquí la clara ganadora para mí es la Vimei. Esa es mi opinión. Ustedes dejen en sus comentarios cuál de las dos les resulta más cómoda o les parece más cómoda usar. Para mí, usarlo en la mano sin ningún tipo de accesorio es lo esencial. La puedes extender y puedes tener unas tomas bastante fluidas si tú estás filmándote a ti mismo o sencillamente controlarlo un poquito más. En el caso de esta tienes que usar trípode a fuerza para si quieres extenderla, o la puedes usar con la mano, pero realmente no es tan cómoda cuando la usas solamente la cámara sin los accesorios que trae. Y vamos al apartado de la batería, que es algo muy importante para una cámara de acción. En el caso de la Vimei son 2100 mAh lo que carga esta cosita. Se carga en 100 minutos y te da un rendimiento de 210 minutos si la estás usando a 1080p a 30 frames por segundo. En el caso de la Osmo Action son 1300 mAh, bastante más limitadito. Se carga en 90 minutos y te da un rendimiento de aproximado de 130 minutos. Si la estás usando también para comparar peras con peras, a 1080p y a 30 cuadros por segundo. Las dos te dan una buena autonomía, pero esta tiene la ventaja de que le puedes comprar baterías adicionales. Esta tienes que cargarla por USB tipo C, pero si analizamos cuál de cajón de entrada trae mejor batería, sin lugar a dudas es la Vimei la ganadora. Y vamos al apartado fotográfico. Este integra un sensor de 12 megapíxeles. El máximo tamaño de la foto es de 4000 x 3000 píxeles, suficiente para cualquier cámara, no solo para una cámara de acción. Y la ISO va desde 300 a 3200. Realmente controla muy bien durante todo el día, que es el fuerte de las cámaras de acción. Todas las escenas, la iluminación y todo, lo puedes poner en automático y no hay ningún problema porque te salen casi perfectas. La Osmo Action tiene un sensor de 12 megapíxeles, una apertura un poco más grande de 2.8 y lo mismo, máximo tamaño de imagen es de 4000 x 3000 píxeles. La ISO va desde 100 a 3200 y realmente aquí es un claro empate entre las dos. Las dos tienen excelente calidad para tomar fotos en distintos formatos. Y vamos al apartado de fotos de noche. El punto débil de las cámaras de acción. En el caso de la Vimei, una foto tomada a las 7 p.m. en mi patio no se ve absolutamente nada. Si activamos la función Night Shot, tienes que tenerla en un trípode o en una posición fija porque la luminosidad se aumenta muchísimo, pero la definición se pierde al mínimo temblor de la mano. En el caso de la Osmo Action, a la misma hora y en el mismo lugar, como dice la canción, el sensor ayuda un poquito más porque es un sensor que tiene una apertura de 2.8 y la luminosidad aumenta, sin ser excelente, por supuesto. Aquí tenemos un empate y un empate para mal, porque las dos fiasco total. Hacen honor a la fama que tienen las cámaras de acción, que de noche las fotos no sirven para nada. Así que tache para las dos. Y nos seguimos con el apartado de video. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Vamos con el apartado de videos. Aquí con la Vimei puedes tomar videos en 4K desde 60 a 24 frames por segundo. En el caso de 1080 desde 192 a 24 frames por segundo, lo que significa que lo puedes usar a 1080 en slow motion y obtener muy buenos resultados. La tasa de refresco o la tasa de bit máximo es de 200, lo cual te garantiza una fluidez de video impresionante. Los formatos en los que puedes filmar es 16:9, que es el clásico de YouTube, el acostadito, el horizontal, 4:3 y 3:2, que lo puedes usar para las redes sociales porque son los más cuadrados. Eso es para el video de esta joyita que está acá. En el caso de la Osmo Action puedes tomar videos en 4K, 2K, 1080 y 720. En el caso de 4K y 2K puedes ir de 60 a 24 frames por segundo. En el caso de 1080 y 720 puedes ir desde 240 a 24 frames por segundo. ¿Qué significa esto, amigos? Que la cámara lenta de esta es hiper lenta, es decir, te puedes congelar en el tiempo. Es mucho mejor la cámara
la función de slow motion en esta camarita. Y también la tasa de refresco es de 100 bits como máximo. Aún así, con 100 bits es suficiente para tener una fluidez de video impresionante. El formato solo permite dos formatos, 16:9 y 4:3, pero es más que suficiente. A mí el 3:2 me sale sobrando porque es para mí igual de cuadrado que el 4:3. Aquí la clara ganadora, y no por mucho porque realmente se compensan las dos en temas de video, es la Osmo Action. Un puntito para esta que ya venía perdiendo mucho, ¿no? Poniendo a prueba el estabilizador de ambas cámaras, en el caso de la VMA un estabilizador de 3 ejes y en el Osmo Action por software, que es el Rocksteady, vemos que están bastante parejitas las dos cámaras, así que ustedes dejen en sus comentarios cuál les gusta más el efecto de estabilización, pero yo las veo que las dos hacen un excelente trabajo. 5 estrellas para las dos. Es una prueba de micrófono, a ver qué tal funciona el micrófono de las dos cámaras. A ver qué tal funciona, si estamos en el exterior. Prueba de micrófono en exterior, a ver cómo funciona el micrófono de cada una de las cámaras. Prueba de micrófono. Y en el apartado de sonido, la clara ganadora es la Osmo Action. Se lleva de cajón a esta señorita de acá. En los modos adicionales de video vemos que la VMA trae Slow Motion, Time Lapse, Hyperlapse y Trace Lapse. Bastante para tener opciones las que tú quieras. En el caso de la Osmo trae Slow Motion, Time Lapse y HDR. Aquí la clara ganadora por traer más funciones y poder sacarle más partido es la VMate. Y vamos con el último punto a comparar, la velocidad de enfoque. En este caso, como pueden ver en el ejemplo, la Osmo Action hace un mejor trabajo que la VMate, aunque realmente se comportan bastante a la altura de una cámara de acción ambas. Pero el punto aquí se lo lleva la Osmo Action. Y bien amigos, después de ver todos los puntos en los que comparamos a la VMA con la Osmo Action, ¿quién cree ustedes que sea la ganadora o cuál de las dos preferirían? Pues si nos vamos al conteo de puntaje, quedaron muy parejitas. La VMA quedó con 42 puntos o estrellas y esta con 41 puntos, muy parejitas. Y si le ponemos adicional a que esta es resistente al agua, pues ya se emparejó la cosa. La idea es que ustedes decidan, dejen en sus comentarios cuál le parece mejor. Para mí las dos son geniales, yo por ergonomía prefiero esta, pero esta tiene muchas cosas que me gustan. Entonces son cámaras de acción que las dos vale la pena tener para situaciones diferentes y ustedes deciden cuál les gusta más. Dejen sus comentarios y compartan este video. Y amigos, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el review. Yo pensaba que era fácil hacer una comparativa entre gadgets, pero no, lleva mucho trabajo de buscar información, hacer pruebas y además de edición. Así que espero que les haya gustado, compartan con sus amigos, comenten todo y suscríbanse a este canal para que sigamos creciendo. Y si no les gustó el video, mándenselo a un amigo que les caiga mal, así yo gano una vista y ustedes se vengan. Nos vemos en un próximo video.